Contacto en Jerusalén, de Fran García, adquiérelo en Amazon. Amigos, hola. ¿Qué hacer cuando Dios no responde? A veces las personas pasan por pruebas, por situaciones, por problemas, crisis, y han pedido ayuda al Creador y no han recibido la respuesta que ellos esperaban. Esto vamos a ilustrarlo con la historia de José. José era uno de los 12 hijos de Jacob, que fue el gran patriarca hebreo de Israel, de la nación de Israel, de donde surgió, ¿no?, la nación de Israel. Entonces a José le tenían envidia el resto de los hermanos porque había soñado, había tenido sueños de que iba a ser una persona importante o que Dios le iba a bendecir mucho y cosas. Entonces los hermanos pues odiaban a José. Entonces un día fueron los hermanos, estaban los hermanos en el campo, y entonces se quisieron deshacer de él, de José. Y en principio lo querían eliminar, pero después, aprovechando que pasaba una caravana de mercaderes, pues lo vendieron. O sea, vendieron a su hermano José. El resto de hermanos se confabularon, menos Benjamín, que todavía Benjamín era el pequeño y no estaba todavía, o no estaba, o era un bebé, o sea, no. Y entonces, pero todos los hermanos pues vendieron a José. Los mercaderes se quedaron con José, que había sido vendido, y siguieron su ruta. Y al parecer esta caravana de mercaderes, de traficantes y de, en fin, comerciantes, ¿no?, pues llegaron a Egipto. En Egipto pues tuvo mala suerte. Bueno, empezó a servir a las órdenes de Potifar, que era un oficial de la guardia del faraón. O sea, era un importante funcionario, Potifar. Entonces, por un problema que tuvo, que fue acusado por la mujer de Potifar, como que se quería aprovechar de ella, en fin, que eran acusaciones falsas. Entonces José acabó en la cárcel. Fue acusado y fue llevado a la cárcel, en donde allí en la cárcel pues tuvo que pasar 2 años. Entonces este es el ejemplo a que yo quería llegar, porque pongámonos en la piel de José por un momento, un joven que había sido traicionado, vendido por sus propios hermanos y separado, arrancado de estar en la compañía de sus padres. Había sido vendido por los hermanos con odio y fue llevado lejos. O sea, imaginaros la pena y la amargura que tuvo que ser para José toda esa situación, que tuvo que pasar mucho tiempo así, ¿no? Fue llevado, y entonces allí fue como esclavo. En Egipto fue vendido como esclavo. Y entonces luego encima, acusado por la mujer del oficial del faraón, pues fue conducido a la cárcel, en donde además tuvo que permanecer 2 años. Claro, imaginamos que José pues se dirigiría al Dios creador, a Yahvé, y haría oración, y él no entendería qué es lo que pasa, cuál es el problema, qué es lo que ha hecho mal, cuál es el problema y cuál es la solución. O sea, todo salía al revés. Iba recorriendo su vida de desgracia en desgracia, vendido por los hermanos como esclavo allí en Egipto, y luego allí en Egipto pues
pues acabó en la cárcel y tuvo que pasar bastante tiempo en la cárcel, 2 años allí de su vida en la cárcel sin haber hecho realmente nada. Y entonces no pondría eso a prueba a cualquier persona. Entonces, a veces Dios nos pone a prueba a las personas y entonces aparentemente no responde a nuestra situación de demanda de auxilio o de ayuda, ¿no? Y aparentemente no encontramos una respuesta de Dios si nos hemos dirigido a Yahvé en oración. Aparentemente parece que no encontramos respuesta, como José no la encontraba, que fue primero vendido por los hermanos, llevado a Egipto, vendido como esclavo y luego encarcelado. Entonces parece que todo iba mal. Entonces esa situación de que aparentemente no hay respuesta de Dios forma parte de la prueba. Aquí llegamos al punto principal de este mensaje. Esa situación de que aparentemente Yahvé no responde forma parte de esa prueba, de la misma prueba, para ver cómo reaccionamos. Porque claro, si tú oras a Yahvé y enseguida, inmediatamente recibes una respuesta conforme a lo que tú quieres y se resuelve todo tu problema, tu crisis y tu situación, de manera que te quedas tranquilo y todo se arregla, pues entonces no hay problema. Pero entonces aparentemente no viene una respuesta y eso forma parte de la misma prueba para ver cómo reaccionas. Porque claro, si te viene una respuesta positiva que arregla tu problema, vale, pues tú encantado y todo bien. Entonces, forma parte de la prueba a ver cómo reaccionas si se supone que no recibes ayuda. O sea, aparentemente no recibes ayuda. Es como si Dios no te hubiera escuchado, como que Yahvé no te hubiera querido escuchar. Y entonces, ¿cómo reaccionas? Porque habría gente que como Yahvé no le ha respondido, pues se desilusiona, se decepciona con Yahvé y dice, mira, pues yo no quiero saber nada de Yahvé, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de la escritura santa, ni nada, ni quiero hacer oración ni nada. Le he pedido ayuda, no me ha respondido, no, voy de mal en peor. Entonces, la enseñanza de todo este mensaje es que hay que permanecer fieles y constantes en fidelidad, y pase lo que pase, y sean las pruebas que sean y las inconveniencias. Acordémonos de la historia de José, que luego José, Yahvé le sacó de la cárcel, porque interpretó el sueño de Faraón y salvó a toda la nación de Egipto de un hambre atroz. Y entonces, como premio, el Faraón le situó como primer ministro, o sea, como presidente de esa nación, el segundo por debajo de Faraón. Faraón era el rey, entonces José fue ascendido a primer ministro o presidente, o sea, el gobernante máximo en todo Egipto. Y en esa situación pudo después reunirse con su familia, con sus padres y con los hermanos, y se reconciliaron y Dios les bendijo mucho y, en fin, todo se arregló con mucha bendición de parte de Yahvé. Entonces José demostró una total integridad y una total firmeza y una total fidelidad. O sea, había que ser fiel a las duras y a las maduras, a lo bueno y a lo malo, en tiempo bueno, en tiempo malo, porque si no es una cosa interesada. Si cuando te va bien sí, pero luego si te va mal entonces ya no. Entonces, por eso es que Dios nos prueba, y aparentemente cuando parece que no responde, es que eso forma parte de esa misma prueba, para ver cómo reaccionas. ¿Y cómo debes de reaccionar? Pues seguir siendo fiel, con fidelidad, y tú sigues con lo mismo, no cambies y no desvíes ni a derecha ni a izquierda, y tú sigues igual. Bueno amigos, espero que este mensaje os haya aportado y nos vemos en otro momento.